canal. En la sesión de hoy nosotros vamos a acercarnos ya muy agresivamente a lo que es el conflicto y el nacimiento de las guerrillas en Colombia. Entonces les voy a presentar la guía sin más preámbulo. Entonces, resulta, muchachos, que hoy en día hay una disputa un poco fuerte por parte del gobierno nacional y los movimientos de víctimas, en tanto que no se quiere reconocer que en Colombia existió un conflicto armado. Básicamente, eso tiene muchos nombres: guerra de guerrillas, esto es guerras de pillaje, esto es lucha contra la delincuencia. Pero las víctimas y los especialistas y los estudiosos del tema consideramos que el término no es el apropiado, que el término apropiado para hablar de este tipo de conflictos en Colombia es el de conflicto armado. Entonces, ¿Profe, me escucha? en este video yo les doy o les aparecen unas apreciaciones muy detalladas sobre cuáles son las características específicas de un conflicto. Es importante que lo vean para que saquen de ahí. Yo les voy a decir que los conflictos se caracterizan o tienen caracterizaciones, así como hoy en día los epidemiólogos hablan y de los tipos de virus que pueden existir y la forma en que, por ser este tipo de virus, se propaga en el cuerpo, pues de alguna manera desde la conflictología o desde la violentología o desde las ciencias históricas y sociológicas, también tenemos que caracterizar los conflictos para entender, primero, qué actores son los que participan. Segundo, para entender, a partir del tipo de actores que son, cómo se mueven en el territorio, qué acciones políticas los mueven, cuáles son los motivos que persiguen. Pero también para entender a los contrincantes, cuáles son las lógicas de retaliación que hay, cuáles son las formas políticas, simbólicas, militares en las que se producen los confrontamientos. Felipe, ¿me quiere decir algo, por favor? ¿Va a decir algo? ¿No? Si va a decir algo, me lo escriba al chat, porfa, porque no le escucho nada. ¿Listo? Entonces, nosotros hablamos de los conflictos de alta y baja intensidad. Un conflicto de alta intensidad tiene que ver cuando los actores en disputa utilizan armamento de alto calibre, granadas, lanzamisiles, aviones que tienen muy alto impacto y pueden hacer y tienen gran capacidad de daño. Segundo, porque un conflicto de alta intensidad ocupa un rango territorial o un rango espacial amplio. Entonces aquí es donde empieza la discusión, porque muchos afirman que el conflicto colombiano es de alta intensidad porque ha significado utilizar el uso de aviones, de carrotanques, de ametralladoras de alto calibre, de radares, de sensores, de equipamiento militar de muy alta tecnología, pero que además es algo que está y persiste en diferentes partes del territorio colombiano simultáneamente. Para mostrar más o menos a qué me quiero referir con esto, les quiero mostrar un pequeño mapa, dos mapas más bien. ¿Qué pasó aquí? Ay, denme un momento. Algo pasó aquí con esta. Yo les quería presentar un mapa a ustedes en donde me aparece el crecimiento exponencial de las FARC. Y entonces, Cristian, ¿qué tanto ha hecho, perro? No, perrito, ahí echar sueñito. Bueno, señor. No, Juan Felipe, no le escucho, amigo, qué pena. Sí, ese man que le dio. No sé, pero como que sí nos escucha ahí. Pues, marica, si nos escribe por chat, le agradezco. Que no, Le agradezco si me escribe por chat para
Ah, claro, para... Sí, 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 sí. Sí, 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 Bueno, sí. entonces, por ahora les voy a mostrar este mapa. Este mapa corresponde, hagan de cuenta, a la división que hay. Si pueden ver este mapa, por favor, observen que aquí está ¿Qué dijo? Un mapa. una fracción de la cordillera oriental. Estamos hablando entonces del costado occidental de la cordillera oriental y del costado oriental de la cordillera oriental. Y estamos hablando del costado oriental de la cordillera central. Esta es apenas una porción de lo que corresponde a la región andina, pero la historia de las guerrillas colombianas ocupa importante lugar en esta porción geográfica. ¿Por qué? Primero porque es aquí donde se van a encontrar los campamentos o los asentamientos históricos, el Davis, el Pato, Sumapaz, el Río Chiquito, el Guayabero, lo que corresponde a la región del Tolima Grande, lo que corresponde a la región... Chocarechimba, dice que les creamos y no se da cuenta. La porción suroccidental de la provincia cundinamarquesa. Ay, marica. Básicamente aquí Profe, hay ¿nos grandes escucha? grupos y procesos organizativos ¡Profe! de corte liberal. Ay, Recordemos que mira el chat, para los años socio. 50 está en un auge Sí, y no lo mira. industrial, obrero. Tanto que chimbió con el chat, ¿no? Sí, huevón. ¿No entendió lo último? Bueno. Marica, no entendí lo último después de que habló como 4 párrafos. Un conflicto de alta intensidad es amplio. Soporte tecnológico alto. Armas lesivas en cantidad. Un conflicto de baja intensidad es un conflicto en donde hay retaliaciones esporádicas, en donde la porción del territorio que se utiliza para conflicto no afecta al grueso de la población. Entonces podemos decir que son conflictos localizados, reducidos, como por ejemplo durmiendo, marica. Intensidad, hagan de cuenta ustedes la época de las pandillas. ¿Usted tampoco entró a los danzas? 80s y 90s. Yo entré como por hacer presencia eran y dije guerras que el audio no me conectaba y me salí. Estaban dadas sobre fronteras específicas o fronteras. ¿Y había harta gente? Qué hueva. La diferencia entonces entre un conflicto de alta y baja intensidad tiene que ver con el equipamiento de los actores, Carol, el equipamiento Roscano, de los actores y el dominio territorial que tienen. Oh, chinitos. Es por eso que al gobierno no había ninguno no ni le ha gustado marica, soy una retroverga. La categoría de conflicto armado en Colombia. No había ninguno de décimo ni de 11. Cuando hablamos de conflicto armado en Colombia estamos hablando, en segundo lugar, además de la intensidad, y que nos grabemos. Que pasó de baja a alta escala, tiene que ver también con el uso proporcional de la fuerza. Es que hay unas Solo usted se conectó de los grandes. Hay unas convenciones, sí, pero como 3 segundos, que salieron después de la Segunda Guerra Mundial, y esas convenciones salieron por la siguiente razón. Resulta que el uso de armamento y formas de tortura y el grado de inhumanidad fue tan severo que las sociedades de las naciones, que el concierto internacional, el grupo de países en general, empezó a pensar en que para el oficio de la guerra se tenían que tener por lo menos unas reglas mínimas. Hagan de cuenta como cuando ustedes están en un escenario en el colegio y van a pelear o van a jugar un partido de fútbol, entonces dicen, no, venga, signemos tales reglas, de esta manera. Sí, pero no así. Pues esos protocolos para el desarrollo de la guerra o de los conflictos también se marcaron en la época de después de la posguerra, que llaman la posguerra mundial, y se establece que los actores tienen que tener un uso así de duro la teclado como será la novia. Se crea un marco internacional de derechos humanos, o lo que llaman el Estatuto de Derecho Internacional Humanitario, los estatutos de Roma que llaman, y este estatuto básicamente dice que usted no puede atacar a quien no puede defenderse. Esto va a reconducir de alguna manera el esquema de operaciones militares que miremos para esa época es la plena cortina de hierro, que para esa época es la Guerra Fría, que para esa época es la colonización de Estados Unidos en diferentes países del sudeste asiático, que para ese momento es la lucha a cuartel entre Estados Unidos y Cuba. Es la época de la carrera de los espías, del espionaje, la carrera de capturar al espía y torturarlo para sacar la información.
y la tortura como un mecanismo de combate o un mecanismo de guerra, pues de alguna manera se sale de los criterios del derecho internacional humanitario. ¿Para qué era todo este carreto? Simplemente para mostrarles que cuando se habla de tipificar qué es conflicto armado, lo que está en disputa políticamente es muy importante. Porque si habláramos, por ejemplo, de una guerra de guerrillas, se podría simplemente aducir que han sido las guerrillas las que han hecho el 100% de la guerra y el Estado simplemente ha tratado de contener su crecimiento. O si hablamos, por ejemplo, de una guerra civil, que es lo que muchas personas a veces arbitrariamente dicen, estaríamos hablando de un conflicto entre civiles que se matan entre ellos sin una razón de fondo y en donde el Estado simplemente es un agente legal que se encarga de dirimir el conflicto. Hola, Cristian. O si habláramos, por ejemplo, de una carrera de bandidaje o de las luchas de bandidaje, por eso les mostraba a ustedes el ¿Sabes qué deberíamos hacer para las evaluaciones, marica? entenderíamos entonces que simplemente es la lucha del Conectarnos Estado los contra tres agentes y hacer criminales que videollamada, desbordan la ley. y de hacerla al Pero mismo como tiempo vemos, la los idea de tres, conflicto weón. armado Yo tiene pensaba hacerle una una socia así, motivacional weón. Yo política. también estaba pensando así, hacer Un algo ejemplo, igual, o entonces, un pongamos un grupo. ejemplo, Juan Camilo. Sí, Creamos un grupo entre los tres, te lo digo, que se vive usted en y yo, Israel y con hacemos la nuestras Franja de evaluaciones así, Gaza marica. y el pueblo O palestino. llamada normal, Hay y una nos disputa reunimos política los tres. por Por una videollamada, por Angus. soberanía territorial Sí, estoy de acuerdo. marcada entre Cuente conmigo. israelitas y palestinos. Hágale. Entonces, el Hágale. caso de Colombia es particularmente político. ¿Por qué? Porque las FARC, aquí se los menciono, que hay unas motivaciones del conflicto. Las motivaciones de FARC son Oye, ahorita políticas, le son mando un video, estructurales, pero weón, no solamente las de FARC, sino las de diferentes que quiero que vea, guerrillas que van a weón. aparecer Quizás en el nos contexto sirva. de los años 60 y 70. Hágale, listo. Esas motivaciones tienen que ver con el acceso a la tierra. Entonces recordemos lo que habíamos visto después de la bonanza industrial, la bonanza bananera, de la bonanza cafetera, de la bonanza textil y el crecimiento de la industria en Colombia. Resulta que yo les decía que una de las razones por las cuales mucha gente llegó a las ciudades, a poblar las ciudades, no era solamente por la violencia, sino porque en el campo las oportunidades de trabajo o la generación de riqueza personal eran muy escasas. Entonces, esa desigualdad en el acceso a la tierra, pero segundo también en la forma en que empieza a verse desplazamiento, muchas familias son desplazadas por la violencia liberal conservadora, crea unas desigualdades en el acceso a la tierra. Varias de las personas que habitan este corredor del Tolima y del Meta y de los llanos orientales, es el caso, por ejemplo, de las Voy a probar guerrillas si liberales, en donde participa el señor Guadalupe ¿Cómo? Salcedo Unde, ¿no? O el movimiento Quintín Lame en el Cauca, por ejemplo. Son guerrillas que están centradas específicamente en el derecho y adjudicación de terrenos para sembrar. Es decir, cuando hablamos de guerrillas que la hacen por la tierra, tenemos que hablar de FARC, pero tenemos que hablar también del movimiento Quintín Lame y tenemos que hablar también del movimiento de las guerrillas liberales indígenas, por decirlo así, de los llanos orientales. La segunda es la participación política. Recuerden ustedes que el país está viviendo algo que se llama el Frente Nacional. Bueno, Juan Felipe me pregunta, ¿durante qué fechas específicamente me contesta por chat, por favor, qué fechas el nacimiento de las guerrillas Quintín Lame y de Guadalupe Salcedo Hunda? ¿Sí? Esto tiene son movimientos de corta duración. Vamos a rastrearlos en la época de los 50. ¿Listo? En la época de los 50. Por eso es que se dice que se estudia la periodización de las guerrillas desde los 50 hasta la actualidad. La gente dice, pero ¿cómo? Si FARC nació en los 60. Sí, claro, pero pues recordemos que esta no es la primera guerrilla que aparece en el continente. Entonces recordemos, por ejemplo, los ejércitos populares de la Revolución Mexicana en los años 20, también milicias rurales armadas con lo que encuentran y tienen un enemigo concreto y es el gran latifundio. Entonces son todas estas políticas que llegan o estas políticas de subversión. Entonces
Lo que pasa es que dicen que FARC es la guerrilla más vieja en Latinoamérica porque es la última guerrilla de alguna manera que queda. Pero si lo miramos con un poco más de detalle, tengo que darles esas fechas. FARC y ELN son muy coetáneas en edad. Lo que pasa es que es por la influencia y la expansión territorial que llegó a tener FARC. Eso no lo llegó a tener ninguna otra guerrilla a nivel suramericano. Es la guerrilla que más expansión territorial ha tenido en el territorio de algún país. Han sido grandísimos en el número de hombres que llegó a tener también. O sea, es una guerrilla, es literalmente un ejército revolucionario en el sentido pleno de la palabra. Hablemos, por ejemplo, del caso, sí, M19, PRT, MRL, Movimiento Quintín Lame, y de diferentes derivaciones. Hagamos de cuenta que eso es como... Lo que pasa es que en las guerrillas, las guerrillas tuvieron un proceso de maduración ideológica. Pongo un ejemplo. Decimos que somos marxistas. Y como marxistas hacemos unos estudios y unas propuestas apoyados en las tesis de la Revolución Rusa, pero resulta que a algunos compañeros de la guerrilla no les gustó la forma en que se está manejando el grupo, no les gustan las propuestas políticas, no les gusta la forma en que nos movemos militarmente, se salen de nuestra guerrilla y van y crean otro grupo guerrillero, otro residuo al que le interesa marcar determinado tipo de control territorial, al que le interesa defender determinadas causas. Entonces, para nadie es un secreto que hubo una rivalidad histórica muy fuerte entre las FARC y el ELN, creo que todavía es existente. Abre, y esos pirobos que buscan para el país, solo el bien común. Ya, listo. Esperen un momento entonces. Ya vamos a pasar a la época entonces en donde el conflicto se degrada. Acceso a la tierra. Entonces hablamos en el caso aquí en Colombia, por ejemplo, en los años 50, también en los años 60, en donde están haciendo FARC, de algo que va a ser importantísimo para que las FARC y los diferentes grupos guerrilleros crezcan. El germen social, la base social. La base social es el grupo poblacional de personas, de gente que literalmente apoya la causa, que se solidariza con el ejército revolucionario. Me estoy refiriendo a lo que se llama, a lo que es conocido como la ANUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Resulta que la ANUC es, imagínense ustedes, como un gran movimiento de campesinos que es fundado de alguna manera por el presidente Alberto Camargo para establecer una política de colonización de tierras baldías que son del Estado, para empezar a otorgar programas estatales para el fomento y la producción agrícola, porque se suponía que si el nivel de desigualdad crecía, los teóricos estatales consideraban que al ver la amenaza del comunismo recorriendo el mundo y al ver que varios países alrededor estaban adoptando también medidas revolucionarias, lo mejor que se podía hacer para contener al campesino era darle tierras y darle trabajo, darle mecanismos para que produjera. En ese contexto se crea la ANUC, anoten por favor eso, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Ellos... voy a volar a anotarlo, ya tengo el cuadro acá al lado. La mayoría ya no pelea por ideales, pero ese niño se pone que es para comprar... Ya somos dos, marica. Mi cuaderno está por allá. No, Cristian, si me está preguntando por el dinero y el programa que da ANUC, ese dinero estaba pensado específicamente para que los campesinos tuvieran que producir, para que tuvieran acceso a la tierra y para que al estar en su parcela no le causaran problemas al gobierno ni se quisieran meter en la guerra. Resulta que las políticas de la ANUC fallaron porque hubo... ok, ya vamos a... Pero lo de causas marxistas e ideales no solo para decir que las asociaciones son válidas. Bueno, Juan Felipe, esperen un momento, voy a terminar con lo de ANUC y vamos a pasar entonces a eso que se llama la maduración ideológica y la proliferación de muchos grupos guerrilleros, Entonces, lo que va a pasar con ANUC, así como con otras ligas campesinas, vamos a entender por ligas campesinas como ¿qué? Como asociaciones o cooperativas de campesinos que se organizan para la exigencia de reforma rural, ligas como la Champions.
de oportunidades de comercio para los productos que producen, de pavimentación y construcción la Liga para los Española. corredores municipales, en fin, para la creación de distritos de riego, en fin, lo que quieran ustedes, en términos de políticas agrarias. Estas ligas campesinas son famosas por ser las, por ejemplo, de la UNIR o los grupos gaitanistas, o algunos grupos liberales que venían desde la época de los 30. Con algunos partidos uno aquí... Aparece también la ANUC, y Pero la qué ANUC va a partidos, tener entonces... Real la ANUC va a tomar Real dos versus, caminos. no sé, Va a tener Sevilla. dos facciones. Una, que es la del grupo Sevilla, campesino los que de... está apoyando los de lo que el gobierno los de propone, la Copa aunque Inglesa, estas todos propuestas esos, toman tiempo, tienen una dilación, hagan de cuenta como el proceso de paz, que esa vaina está demoradísima y la uno no le ve Juventus, salida. si no estoy Y mal, por otro lado estaban las facciones un poco más los de izquierdistas dentro Alemania. de la NUC. Estos grupos de facciones izquierdistas van a empezar a hacer algo que se llama la toma de tierras. La toma de tierras es ir de alguna manera a las grandes haciendas, a los grandes latifundios y empezar a ocupar, a tomar en posesión directa estos predios por derecho propio. Y van a establecer un lema que viene también de la revolución zapatista, por ejemplo, de la revolución zapatista, de la revolución, cuando digo la revolución zapatista me refiero a Emiliano Zapata, la revolución mexicana. Ellos van a decir, la tierra es para quien la trabaja. Entonces, esta idea de tomar la tierra como un medio de producción en los términos marxistas va a darle mucha fuerza y radicalismo a una liga campesina. O sea, imagínense ustedes, todos tenemos en la cabeza la idea del campesino ignorante, conservador, pasivo, que no se preocupa por las cosas políticas, pero estas ligas campesinas nos están demostrando por un momento que los grupos campesinos no tienen nada que ver con eso, que pueden ser radicales, que toman acciones políticas de hecho, que son capaces de organizarse y que son capaces de gestionarse por ellos mismos los mecanismos de solución político-económica que necesitan para beneficiarse. Cuando ellos empiezan a hacer esta toma de tierras, va a aparecer un fenómeno característico de la historia colombiana, y es que el gran hacendado va a empezar a crear sus ejércitos personales de defensa, más conocidos como grupos paramilitares. En ese momento no son grupos paramilitares específicamente, son simplemente grupos de gendarmes armados o de autodefensas, de ahí el término autodefensas campesinas, de las AUC. Son autodefensas campesinas que están para defender la tierra del patrón. Y eso es mucho antes de que aparezca el narcotraficante. Para quienes afirman que el narcotraficante es el heredero, como asesinar a su familia, robar a su llevarse. Sí, muy bien, Cristian. Entonces, resulta que nosotros estábamos estudiando el caso del bandolerismo. En el caso del bandolerismo, entonces están ese tipo de acciones de pillaje que usted está mencionando, de asesinar familias, de robar animales, de llevarse los hijos. Sí, Juan Felipe, ya sabemos que Uribe es un paraco, pero tenemos que estudiar el conflicto. A Uribe ya eso es caso perdido. Mire, entonces ya entendemos que, primero, se generan unos grupos de autodefensa, también campesinos, para defender la tierra de su patrón, y que como estas ligas campesinas que están tomando tierras no tienen armas para defenderse y para seguir levantando alambradas, eso es lo que llaman desalambrar, romper la cerca, y es algo que no se estaba haciendo solamente en Colombia, sino varios países en Latinoamérica empezaron a tomar masivas tomas de tierras, lo que llama la desalambrada. Resulta que empiezan a tener nexos con los grupos guerrilleros que se están formando. Entonces, las guerrillas que nosotros vemos aquí, estos triangulitos de colores que están acá, son los primeros focos guerrilleros en donde empiezan a organizarse grupitos de hombres, de 10, 20, cuadrillas de 20, 30 hombres, que están armados y que están dispuestos a tener enfrentamientos directos con el Estado. ¿Para qué? Con el ejército. ¿Para qué? Para llamar la atención, para que se ponga la mira sobre sus territorios y así poder ellos expresar lo que quieren. Listo. Tenemos otra característica o otro factor latente del conflicto armado. Hijo de puta, no mira el chat. Sí, lo mencionó Juan Felipe y lo quiero poner en los siguientes términos. El narcotráfico tuvo dos funciones, una benigna y
no vamos a decir que benigna. Resulta que el narcotráfico se convirtió en la fuente de subvención o en la fuente de financiamiento para las diferentes guerras en las regiones de Colombia. ¿Por qué? Porque básicamente los grupos guerrilleros, para la época de los 60s y 70s, llega a Colombia la moda importada de México de empezar a sembrar la hoja de cocaína y procesarla. Se tenía hoja de coca en Colombia, siempre ha existido, pero no se tenía el dominio técnico, ese saber químico para preparar ese cocido que llaman hoja de coca, que llaman pasta de coca. Y luego más adelante convertirlo en cocaína, ¿no? Ese procesamiento no lo sabía cualquier campesino. Gracias a algunas de las rentas o peajes o impuestos que permitían la circulación del mercado cocalero en los territorios, las guerrillas empiezan a recibir unos recursos que van a provenir también de vacunas, que van a provenir también de asaltos a bancos, que van a provenir también de donaciones de los campesinos, que van a provenir también de bazares y asociaciones. Es decir, cuando las personas afirman que la guerra se financió en Colombia solamente con cocaína, se olvida del origen social y popular que tuvo las guerrillas. O sea, son campesinos y cómo se gana la gente la vida en el campo. Pueden hacer tamales, pueden sacar cosechas, pueden vender novillas. Todo este tipo de artefactos o de repertorios, más bien, sirvieron en su momento para nutrir las arcas de la guerrilla. ¿Qué pasó más adelante? Que por el control del negocio cocalero en los 80s y 90s, las guerrillas, algunos mandos empezaron a desviarse, la confrontación militar se hizo cada vez más fuerte, más severa, la guerra deshumanizó por completo a ambos actores en el conflicto y ya no importaba tomar el Estado. Lo que importaba simplemente era sobrevivir en la guerra, y eso implicaba tener mejores armas, tener mejor equipamiento, empezar a minar un lugar para que el enemigo no me confrontara. El dinero cocalero va a ser fundamental para esa estrategia de supervivencia en el conflicto. Pero, por otro lado, la cocaína también y el narcotráfico, en otras lecturas más actuales, sirvió también al Estado. ¿Por qué? Básicamente porque gracias a los dineros que recibe el país de diferentes países, para luchar contra el terrorismo, para luchar contra el narcotráfico, el famoso Plan Colombia, por ejemplo, que fueron más de 500 millones de dólares, sirvieron para que el país comprara equipos de radar, equipos satelitales, aeronaves, armamento militar y tecnologizara al máximo su tropa. Es decir, no es válida la tesis que dice que solamente las guerrillas sacaron ventaja del narcotráfico, de los dineros del narcotráfico. Se crean departamentos especiales, incluso en el ejército o en la tropa, para la lucha contra el narcotráfico. La SIGIN, la DEA, las alianzas internacionales, y esto significa gasto militar. Entonces, gracias a la cocaína, de alguna manera indirecta, el ejército logró rearmar y reequipar, modernizar más bien su equipo, su flota, ¿ya? Para no entrar en una lucha desbalanceada. ¿Por qué? Porque básicamente para la historia del conflicto en los años 60 hasta los años 80 es una historia en donde la guerrilla siempre ganaba. Muchachos, para la época de los 90, en donde se está firmando el Tratado de Paz con Andrés Pastrana Arango, las guerrillas tenían cercado Bogotá. Todo Caquetá, todo el Valle del Cauca, el Tolima, los Llanos Orientales, parte de Boyacá, ya tenía cercada Bogotá, eran terrenos exclusivamente guerrilleros. Era la época en donde los papás no podían salir porque en los peajes estaba la guerrilla, es la época en donde las personas se abstenían, como dicen por ahí, de salir a la finca. Esto no es otra cosa que dominio militar territorial. Al gobierno colombiano le servía firmar un tratado de paz o por lo menos hacer el drama de que firmaba un proceso de paz, porque le permitió rearmarse mientras recibía los dineros del Plan Colombia. Entonces, claro, por eso es que FARC de alguna manera tuvo un... A ver, esas locas la tenían clara para hacer la grasa, ¿no? Estos berracos chinos. Para defender, pues no se olvida que los guerrilleros empezaron siendo granjeros, pero cuando empiezan el gramaje, la transportación de la droga, no solo el narcotráfico, el tráfico de ganado. Sí, muchachos,
Cristian pregunta, ¿y los paracos para qué servían? Cristian, entonces, los paracos aparecen más o menos para la época de los 80, los paracos duros aparecen para la época de los 80 sobre un grupo que se llama el MAS, Muerte a Secuestradores. Los muertes a secuestradores, ¿por qué? Porque resulta que las guerrillas encuentran que el secuestrar a personas de mucho dinero es rentable y al corto plazo deja muy buen dinero. Se secuestrará, no sé, al hijo de Ardila Lule. En 2 días de secuestro pagan una recompensa por $5 millones. El MAS, entonces, es esa brigada que por retaliación, por orden directa de Pablo Escobar y el cartel de Cali, está dispuesto a proteger a todo su clan que está siendo hostigado por las guerrillas para que les den plata. Y dicen, no más, vamos a luchar directamente nosotros contra las guerrillas, vamos a armar a nuestros hombres, vamos a llevar a nuestros hombres, vamos a sacar a nuestros hombres, a nuestros sicarios de las ciudades y vamos a entrenarlos para que lleguen a los campos en donde se cultiva y se procesa la cocaína para que los guerrilleros no lleguen a jodernos a la gente. Ahí entonces aparece una profesionalización del ejercicio paramilitar. Luego, otros zares o otras personas con suficiente capital ganadero, por ejemplo el caso de Carranza en la región boyacense, el zar de las Esmeraldas, van a empezar a configurar grupos también de escoltas, que luego van a tener una función de control territorial y los van a armar. Entonces, en primer lugar están las autodefensas Cierre su gran puto micrófono, Cristian. Las autodefensas de la región cordobesa. ¿Para qué? ¿Para no escribir más o qué? Recuerden ustedes que esta región tiene un para no estar escuchando usted cómo le pega a su hermana. Referente a al sector algodonero, al sector de la para dejar de escuchar cómo usted le pega a su hermana, ¿no? Al sector de los obreros que trabajan en la industria petrolera y en la industria carbonífera. Entonces, en donde hay obreros, potencialmente se tiene la creencia de que pueden haber revueltas por salarios o revueltas sociales. Entonces, es preferible por prevención para estos señores empresarios dotar y armarse de grupos de escolta que, por supuesto, pues van a tener funciones paramilitares, porque en ese momento para el Estado comunista es todo aquel que haga exigencias sociales. Y el Estado y las políticas militares de alguna manera están abocados a controlar a toda costa este tipo de manifestaciones. Es decir, que vamos a tener una alianza tácita, no declarada, no formalizada, entre estos grupos de escolta empresariales o paramilitares, y los grupos militares. Permítanme un momento. Pipe. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué chino? Paula. ¿En dónde? ¿En dónde? Estaba en nuestra conferencia, Ñero. Está ahí en nuestra conferencia. Pues de pronto se metió por lo que como ahorita a las 10 tenemos clase con décimo. Entonces, antes de que se nos acabe el tiempo, muchachos, y para el desarrollo de esta guía, me interesa, el elemento de la lucha anticomunista o la lucha contra los que se rebelan está marcado también por algo que se llama el contexto internacional. Recuerden ustedes que está en vilo la lucha entre Estados Unidos y Rusia, la Unión Soviética, por controlar los brotes comunistas o contracapitalistas en el mundo. Otro elemento latente es la ausencia del Estado en las regiones de Colombia. Eso es algo histórico. Hay una frase que dice que en Colombia hay más territorio que Estado. Acuérdense que Estado es el conjunto de instituciones que permiten la gobernanza del territorio. ¿Sí? Hagan de cuenta que el territorio es el cuerpo y el Estado es el espíritu. Entonces, esto no es mentira. Ustedes pueden ir a Chocó, pueden ir al Amazonas, pueden ir al Putumayo, pueden ir a La Guajira y se van a dar cuenta que falta Estado, que faltan servicios médicos, que falta educación, que falta pavimentación de vías, que faltan programas de vivienda digna. Estas cosas son Estado. Entonces, este tipo de cosas también motivan. Pueden ir a Faca. El Estado nunca llegó a su casa para ayudarle. Esas cosas motivan a estas personas para ir en contra de ese Estado, para luchar por un Estado mejor, ¿ya? Es por eso que en estados como el colombiano siempre la amenaza de las guerrillas va a existir, muchachos. ¿Por qué? Porque no hay Estado. Porque no hay Estado. Entonces no se alarmen cuando vean que todavía hay residuos guerrilleros, que todavía hay guerrillas luchando, porque estas condiciones todavía se mantienen. Hay difícil acceso a la tierra,
hay poca participación política, hay una persecución masiva sobre los líderes sociales, el narcotráfico está en todo su furor, ausencia del Estado en las regiones todavía es latente. En el contexto internacional, bueno, pues todavía tenemos una persecución contra, por lo menos lo que tiene que ver con el socialismo, y si no, miremos qué pasa contra Venezuela. Y en los 60, entonces eso va, sumémosle a eso la Revolución Cubana, y que el Estado decide dar una respuesta militar antes que política o de diálogo con estos pocos campesinos que se rebelan. Aquí les doy algunos datos sobre lo que ha sido el conflicto armado hasta la actualidad. Quiero por favor que vean este video, tiene que ver con el origen del conflicto armado en Guatemala. Segundo, aquí hay un PDF en la plataforma, me van a leer de esa plataforma, de ese PDF, las páginas 43 a 54. Eso no se demora media hora leyendo esas páginas, muchachos. Y a partir de lo que lean en esas páginas, vamos a hacer un resumen analítico de la lectura. Ya va a terminar la clase, vamos a iniciar con la clase de filosofía. ¿Listo? Que estén muy bien, muchachos. Cualquier cosa me escriben en el grupo de WhatsApp o me envían los audios. ¿Listo?